¿Cómo está? Bien, te le voy a presentar aquí un documento. Me dice cuando lo están observando. ¿Listo? ¿Lo están viendo? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces lo primero que hay que ver, ¿sí? Vamos a empezar desde muchos química de décimo. Eso es lo primero que se ve en química de décimo, es lo primero que se ve en química de sexto, es la materia, ¿sí? Entonces, vamos recordando los conceptos clave. Materia, pues como ahí dice, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? O sea, todo lo que yo pueda ver que tenga masa, sabe que la masa es una magnitud que se mide con una balanza, sus unidades son los kilogramos, el gramo, el miligramo. O sea que si yo hablo, por ejemplo, de una pared, un techo, una montaña, un zapato, todo eso es materia porque tiene masa. Y si yo hablo, por ejemplo, del aire, Isabela, ¿el aire será masa? ¿Qué me dice? Mm, ¿no? Bueno, no. Entonces, cambia la pregunta. ¿El aire tendrá masa? O mejor dicho, entonces, da igual, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿cierto? Que está presente en el aire. Es un gas que nosotros expulsamos. Pero si ese gas yo lo llevo hacia una bomba, por ejemplo, que yo inflo un balón, da igual tenerlo desinflado a inflado, o sea, es decir, va a tener la misma masa. Si yo lo llevo en una balanza, me va a arrojar el mismo resultado, o inflado va a dejar otro resultado que desinflado. Inflado va a dejar otro resultado. Claro, muy bien. O sea que sí tiene masa, ¿cierto? O sea que sí es materia, ¿sí? A pesar de que no lo podamos ver ni sea tan tangible, pero aún así tiene masa. Entonces, ¿qué volumen va a ocupar un gas? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, va a ocupar todo el recipiente que lo contenga. Es decir, si yo tengo un gas en una botella de 1 litro, ¿sí? Y ¿cuál es el volumen de ese gas? Pues 1 litro, que es el tamaño de la botella. Y si yo ese mismo gas lo llevo a una botella de 2 litros, ¿cuánto será el volumen del nuevo, ahora del gas? Pues de 2 litros. ¿Por qué? Porque los gases tienen la propiedad de expandirse y ocupar todo el recipiente que lo contenga. ¿Listo? Entonces, masa, todo lo que tiene, materia, todo lo que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Cuando hablamos de ocupar un lugar en el espacio, hablamos del volumen. Ahora, la materia presenta unos fenómenos físicos y químicos. O sea, la materia está sujeta a unas transformaciones, a unos cambios. ¿Sí? Pueden ser cambios físicos o pueden ser cambios químicos. ¿Cuál es la diferencia? Los cambios físicos son aquellos que su naturaleza no cambia, sigue siendo la misma. Por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿cierto? En la nevera, está en estado sólido, el agua está en estado sólido, ¿cierto? Pero yo lo saco de la nevera al congelador y lo dejo encima de la mesa, ¿qué puede ocurrir? ¿Te va qué? ¿Qué le va a ocurrir al agua si lo saco al congelador? Se derrite. Claro, o sea, pasa de estado sólido a líquido. Líquido. Bien, hubo un cambio de estado, pero pregunto, ¿por sacarlo del congelador, al pasar el estado líquido, dejó de ser agua o sigue siendo agua? ¿Cambió su naturaleza? No, señor. No, sigue siendo agua. Entonces, como su naturaleza no cambió, hablamos de una transformación física, un cambio físico. Es más, yo lo puedo revertir. Si yo lo quiero volver nuevamente a tener en estado sólido, o sea, hielo, pues vuelvo y lo meto al congelador y listo. ¿Sí ven? Es reversible, es un cambio físico. Los cambios químicos, por el contrario, son aquellos que su naturaleza cambia, ¿sí? O sea, hay una reacción y ya no se pueden revertir. Como por ejemplo, el oxígeno que entra a nuestro cuerpo. El oxígeno que no está en nuestro cuerpo, ¿cierto? Es O2.
Pero lo que sale, que es, ¿cómo se llama el gas que sale? ¿Se acuerdan? Dióxido de carbono, ¿sí o no? Entonces, de O2, yo comparto acá mejor el tablerito, aquí puedo garrapiñar. Bueno, el oxígeno, ¿sí?, ingresa a nuestro cuerpo tengo que ingresar oxígeno, pero entonces el gas que ingresa oxígeno, pero el que sale se llama dióxido de carbono, que es CO2. ¿Es lo mismo esto que esto? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo decir oxígeno que dióxido de carbono? No. No, totalmente diferente, porque tiene un elemento añadido que es el carbono, ¿sí? Entonces, como un cambio de una transformación, su naturaleza cambió, entonces hablamos de un cambio químico. ¿Listo? Otro ejemplo, cuando quemamos un papel. Cuando quemamos un papel, hay un proceso que se llama combustión, ¿cierto? Este papel estaba, antes de ser quemado, pues era papel, hoja, ¿no? Después de ser quemado se convierte en ceniza, ¿cierto? Entonces, esas cenizas, quiere decir que hubo un cambio físico porque una cosa es ceniza y otra cosa es papel, ¿sí? Su composición química es diferente. Ahora, yo esa ceniza la puedo revertir, o sea, puedo convertir en papel nuevamente. ¿Qué dice? No, señor. No. Entonces quiere decir que los cambios químicos son irreversibles, ¿sí? Otro ejemplo, cuando se oxida una puntilla, es un cambio químico. La fotosíntesis es un cambio químico. ¿Por qué? Porque ¿qué le ingresa a la planta? Luz solar, agua, nutrientes, dióxido de carbono, y eso se transforma en oxígeno, agua y azúcar, glucosa. O sea que si hay que toda su naturaleza cambió, entonces eso es un cambio químico. Estamos recordando conceptos que en algún momento se nos puede pasar. Bueno, espero yo aquí les comparto una imagen. ¿Están observando un mapa conceptual? ¿Me confirma? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces resulta que la materia se puede presentar en dos maneras, como sustancia pura, como mezcla, ¿sí? Las sustancias puras pueden ser compuestos o pueden ser simples, como los elementos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Las sustancias puras, bueno, dijimos que están los simples, los elementos, y los compuestos, ¿cierto? ¿Cuáles elementos? Todo lo que usted encuentra en la tabla periódica hace parte de las sustancias puras. Por ejemplo, el oxígeno, el hierro, el calcio, el bromo, el yodo, el astato, el azufre, el aluminio, el cloro, el plomo, bueno, todos los que se encuentran en la tabla periódica son elementos y por lo tanto son sustancias simples, perdón, sustancias puras, pero simples, pero sí, pero puras, porque no hay nada de mezcla, o sea, está, para hacerme entender, si usted toma un trozo de oro, por ejemplo, que es un elemento, y si usted lo pulveriza, ¿sí?, lo trata de reducir a lo más mínimo, incluso lo puede reducir a átomos, siempre va a encontrar oro, o sea, no va a dejar de ser oro porque lo pulverizó. O sea, toda su composición es oro, no tiene nada, no tiene otra cosa añadida, ¿sí? En cambio, los compuestos sí es la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua, H2O, ¿sí?, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir, que tiene dos elementos, que es hidrógeno y que es oxígeno, y es un compuesto.
que también hace parte de las sustancias puras. ¿Y por qué los compuestos hacen parte de las sustancias puras? Porque los compuestos, a pesar de que son dos elementos, se comportan como si fuera una misma sustancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos agua, preguntémosle a María Camila, cuando tenemos agua, María Camila, ¿usted me puede diferenciar en el agua el hidrógeno del oxígeno? ¿Qué me dice María Camila? Bueno, entonces vamos con Samuel David. Samuel, ¿escucha? Sí, señor. Samuel, usted puede diferenciar cuando tiene en un vasito con agua, tiene agua, y usted puede diferenciar el hidrógeno del oxígeno. Usted puede decir, mira, aquí está el hidrógeno, aquí está el oxígeno. No, señor. Usted lo llenó. Entonces, ¿qué muestra eso? Que aunque son dos elementos, son un compuesto porque se comportan como una misma sustancia. Tienen propiedades físicas y químicas como si fuera una misma sustancia. Es decir, si usted pone agua, lo pone a hervir, ¿cierto? Y usted quiere saber el punto de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados, usted no va a decir, el del hidrógeno es tantos grados y el del oxígeno es tantos grados. No, usted dice el punto de ebullición del agua, o sea, de los dos unidos. O sea, se comporta como uno solo, entonces es un compuesto. ¿Sí? Otro ejemplo, el dióxido de carbono es otro compuesto. Otro ejemplo, el amoníaco es otro compuesto. ¿Qué otro? El metano, CH4, es otro compuesto. El nitrato de plata, AgNO3, es otro compuesto, y así sucesivamente. Bueno, pero tal vez la materia se puede presentar en forma de mezcla. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una mezcla y una sustancia pura? La mezcla, su palabra lo indica, es la unión de un compuesto con otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo agua, ¿cierto? H2O, que es un compuesto. Y tengo sal en la casa, que es NaCl, cloruro de sodio. ¿Sí? Cuando yo cojo agua, bueno, tengo en un vasito de agua, y con una cucharadita de sal, y la disuelvo en agua, lo que estoy haciendo es una mezcla, porque estoy combinando un compuesto que es este con otro compuesto, o una sustancia con otra, ¿sí? Y eso se le conoce como mezcla. Lo mismo pasa con el agua con el azúcar. Lo mismo pasa, por ejemplo, una ensalada de frutas. ¿Eso qué es? Una mezcla. ¿Por qué? Porque está combinando manzana, papaya, banano, uva. Se le agrega la ensalada. ¿Sí? Por ejemplo, arroz con frijol, ¿qué es? Una mezcla. ¿Por qué? Porque está mezclando arroz y frijol. ¿Sí? El aire. ¿El aire qué será? ¿Una sustancia pura o una mezcla? ¿Qué me dicen ustedes? No importa si nos equivocamos. La idea es para aprender. Entonces, lo que ustedes crean. ¿Qué será el aire? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Bueno, pues le cuento que el aire es una mezcla. ¿Por qué es una mezcla? Porque aquí encontramos en el aire, encontramos dióxido de carbono, encontramos oxígeno, encontramos nitrógeno. Entonces son mezclas de varios compuestos. Por eso es una mezcla. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, señor, ninguna. Ay, que aquí me quiero hacer. Aquí jugando. Aquí jugando me voy a ver. Compartir otra cosa por aquí. Ay, papá, mire. Vi muchas cosas. Que le pongan internet. Bueno, entonces la materia también tiene sus propiedades. Están las propiedades generales o extrínsecas o las propiedades específicas o intrínsecas. ¿Sí?
y las químicas, que las químicas la meten generalmente con las específicas. Entonces, la masa, el peso, la inercia, el volumen, la longitud, la altura, hacen parte de las propiedades extrínsecas o generales. ¿Por qué se le llaman así? Porque son propiedades, como su palabra indica, muy generales y que no me dan mayor información a la hora de conocer, digamos, un objeto o algo que esté formado por materia, ¿sí? La masa se da en kilogramos, el peso se da en newtons, el volumen se da en metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros. Vamos a escribirlo acá. La masa se da en kilogramos, se da en gramos, se da en miligramos, el peso se da en newton, la masa se mide con un instrumento que se llama balanza, que es la que nosotros usamos cuando vamos a llevarte libras de papa. Las libras también es una unidad de medida de masa, cuando vamos a llevar la carne. Entonces tenemos el concepto errado, que ya nos acostumbramos así, de que cuando usted va al supermercado, usted dice, me pesa, me hace un favor, me pesa 3 libras de tal cosa, o 1 kilo de tal cosa. Eso es masa, eso no es peso, porque el peso se da en newton, y el peso se mide es con un dinamómetro, un aparato que se llama dinamómetro. ¿Listo? El volumen se da, además que el peso viene influenciado por la gravedad. Es decir, yo aquí en la Tierra peso una cosa, pero en la Luna peso otra, ¿sí? En cambio, mi masa sí va a ser constante, no importa dónde esté. El volumen se da en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en mililitros, decímetro cúbico, bueno, etc. En litros también, cuando se compra la leche, la gaseosa, en litros es volumen. Y de longitud y altura, pues sea metros, centímetros, milímetros. Las propiedades intrínsecas específicas son un poco más, como su palabra indica, específicas, ¿sí? Ya me dan mayor información a la hora de saber algo. Por ejemplo, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. El punto de ebullición es la temperatura a la cual algo pasa de estado sólido a líquido. Está la presión de vapor, la dureza de algunos instrumentos que son demasiado duros, como el diamante, la tenacidad, que son elementos que se resisten a deformarse, como por ejemplo el acero, que son demasiado duros. Usted coge una puntilla de hierro, la clava en la pared y le dobla. Usted coge una de acero y la que no le dobla por nada del mundo. ¿Por qué no se le dobla? Porque tiene alta tenacidad. Maleabilidad, objetos que se dejan manipular y crear formas. Por ejemplo, el hierro, yo puedo crear una ventana de hierro, una puerta de hierro, ¿sí? Maleable. La plastilina, por ejemplo, que puede dar cualquier forma. Elasticidad, elementos que se dejan estirar, como el caucho, por ejemplo. La oxidación, hay objetos que se oxidan fácilmente, como el hierro, se lo deja ya solo al agua y cuando uno piensa le oxidó, ¿cierto? De la homogeneidad. Hay elementos que son reactivos, reaccionan bruscamente con otra sustancia, otros son ácidos y otros se encienden fácilmente. Bueno. Vamos con los cambios de estado. Ahora, la materia también sufre cambios de estado, ¿no? O sea, puede pasar de sólido a líquido, líquido a gaseoso. El ejemplo que yo le ponía el hielo que sacamos del congelador. Entonces, cuando algo que está en estado sólido pasa a estado líquido, se le llama fusión. Por eso hablamos de punto de fusión, que es la temperatura a la cual algo que está en estado sólido pasa a líquido. Por ejemplo, el agua. Cuando usted lo saca el hielo del agua, cuando empieza a derretir, en el momento que empieza a derretirse, usted toma la temperatura y esa temperatura se llama punto de fusión. Cuando pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización, ¿sí? También se conoce como punto de ebullición, que es la temperatura a la cual algo de líquido pasa a estado gaseoso. En el momento en que el agua empieza a hervir, empieza a desprender vapor, toma la temperatura y ese es el punto de ebullición del agua. Ahora, cuando pasa de gaseoso a líquido, se llama condensación.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en las nubes. Cuando va a llover, el sol sale, calienta el agua, ¿cierto? De los mares, ríos, etcétera, charcos. Ese agua se evapora, sube a las nubes, o sea, pasa de líquido a gaseoso, pero cuando llegan las nubes, por la temperatura, es más frío el aire, entonces el gas, el agua en forma de vapor se enfría y se condensa, o sea, pasa nuevamente al líquido, y es porque eso que las nubes quedan cargadas de agua y luego empieza a llover. Bueno, cuando el líquido pasa a sólido, método agua congelador, solidificación. Si paso el gaseoso directamente al sólido sin pasar por el líquido, se llama sublimación inversa. Y lo mismo de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Sublimación de sólido a gaseoso directamente sin pasar por el líquido. Y de gaseoso a sólido, lo contrario, sublimación inversa. Esperen, listo. Bueno, aquí tengo un mapa conceptual que habla sobre el átomo, ¿no? Entonces ya sabemos que la materia está formada por átomos. Todo. Si yo tengo un anillo de oro, está formado por átomos de oro, ¿cierto? Si, por ejemplo, los huesos en parte tiene calcio, entonces está formado por átomos de calcio. Entonces, todo está formado por átomos, ¿sí? En la expresión más mínima. Así como nuestro cuerpo está formado por células, toda la materia está formada por átomos. Además, incluso la misma célula está formada por átomos. Entonces, esos átomos se representan mediante modelos atómicos, ¿sí? Un modelo atómico es la representación esquemática de cómo puede ser un átomo de acuerdo al comportamiento estudiado de este, ¿sí? Está el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr y el modelo actual. Pues, ¿qué es un modelo atómico? De cuenta que vamos a suponer que ustedes van a pintar un paisaje, ¿cierto? Van a pintar un paisaje por acá, bueno, por aquí le hacen el sol, ¿sí? El sol. Por acá el río. Pero yo le digo, bueno, Oyola, ¿cómo pinto el viento? Yo quiero que mostrarme ese paisaje que está haciendo viento, ¿cómo lo pinto? ¿Cómo pintaría ese viento? No hay ¿Qué me dice pintando. Oyola? Por eso, pero digamos usted lo quiere Con rayitas, ¿no? pintar. Eso, entonces yo vamos a hacerle rayita. Entonces aquí le hacemos rayita hasta allá, azul la pinta uno. Nosotros cuando le hace como así, ¿cierto? Y uno dice, está haciendo viento. Pero yo pregunto, ¿el viento es así con rayita? ¿Realmente es así el viento? ¿Qué dice? No. No, ¿sí o no? Eso es una representación de cómo puede ser de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, que lo hemos sentido. Bueno, igual pasa con los modelos atómicos. Es una representación de cómo puede ser un modelo, cómo puede ser un átomo. Aquí se me hizo esto. Bueno, listo. Entonces, les voy a mostrar una imagen.
Me la tengo acá a la mano. Un segundito y ya la busco. Bueno, entonces aquí tenemos resumen de los modelos atómicos. Demócrito y Leucipo decían que se creía que la materia estaba formada por átomos, pero entonces consideraban que eran indestructibles, ¿sí? Que no existía algo más pequeño que el átomo y además que estaba representado por el fuego, el aire, el agua y la tierra. O sea, que todos los elementos, toda la materia estaba formada por esos 4 elementos. Luego vino Dalton, desmintió eso y propuso que su modelo atómico era que el átomo era una esfera compacta, indivisible, es decir, que no existía algo más pequeño que el átomo, que conservaba o sea, que los átomos de un mismo elemento conservaban su misma masa. Luego vino Thomson y nos habló acerca de que el átomo era una esfera, pero que además tenía unas partículas incrustadas de carga negativa a lo que llamó electrones. Y se le llamó a este modelo el pastel de uvas pasas, donde las uvas pasas de un pastel serían los electrones y la masa sería la carga positiva. Luego vino Rutherford y dijo que este modelo atómico lo comparó con un sistema planetario, en donde había unas partículas que le llaman protones, el signo positivo, junto con otras partículas que llaman neutrones, estaban en el centro, en el núcleo, y que alrededor giraban los electrones como giran los planetas alrededor del Sol. Luego vino Niels Bohr y ya no habló, fue de unos niveles de energía. O sea, retomó de los anteriores, pero dijo que ellos se movían a través de los niveles de energía, en órbitas circulares. Y ya el modelo atómico actual entonces ya habla de un núcleo, específicamente de un orbital S, un orbital P. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Según lo que les digan, vamos a colocar una actividad por acá pequeñita. Bueno, ustedes me van a ayudar a llenar entonces esto. Aquí tenemos los diferentes modelos atómicos de los que voy a hablar y aquí está su significado. Vamos a llenar estas letras que están acá, A, B, C, D, en estos ciclos según corresponda. Por ejemplo, modelo atómico de Rutherford, ¿con cuál iría? ¿Cuál quieren ustedes? Primera, segundo paréntesis, tercero, cuarto paréntesis. El tercero, semanas.
el átomo hay un núcleo y los electrones se mueven en órbitas fijas definidas llamadas niveles de energía. Los electrones saltan de un nivel a otro liberando o absorbiendo energía. No, pero no importa. Entonces está entre la primera, la segunda y la última. Bueno, entonces hagamos acá porque no lo noto muy participativos. Vamos a seguir y más bien al final hacemos el ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces dentro del núcleo tenemos que los electrones, bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí está, este es el núcleo, aquí hay protones, carga positiva, y los neutrones que no tienen carga. Y alrededor giran los electrones giran alrededor del núcleo. ¿Sí? ¿Qué me determina los protones? El número atómico. Ahora que mostrar la periódica les voy a explicar el número atómico. ¿Sí? Z. El número atómico me indica la cantidad de protones y de electrones que tiene un átomo en estado fundamental, o sea, no se ha combinado. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio tiene un número atómico 11, quiere decir que tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Listo? En cambio, la masa está aquí en el núcleo, está determinada por los protones y los neutrones. O sea, la suma de protones más neutrones me da la masa total del átomo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen muy poquita masa, entonces su masa es casi insignificante. Por eso tener en cuenta nomás los protones y neutrones porque su masa es mucho más grande que la de un electrón. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de un elemento X, ¿sí? Donde A, esto representa la masa atómica y esto representa el número atómico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este elemento químico. El telurio, ¿qué indica este 127? Indica la masa atómica y ese 52 indica el número atómico. Entonces yo quiero saber cuántos neutrones tiene ese elemento. Entonces hay una fórmula que dice que A es igual a Z más N. Si yo quiero calcular el número de neutrones, les digo que en N es igual a A menos Z.
Entonces, hacemos una resta. A, que es 127, menos 52. Entonces, n es igual. ¿Cuánto es 127 menos 52? ¿127 menos 52 cuánto es? 75, ¿cierto? Esto me da 75. Quiere decir que ese átomo tiene 75 neutrones. ¿Sí? Eso se sacan todos los neutrones de cualquier elemento. Otra cosa importante que hizo la pregunta es la configuración del electrón. O sea, es decir, cómo están distribuidos los electrones en un átomo, cualquier elemento. Entonces, para eso utilizamos un diagrama que se llama el diagrama de Moeller, que es este que está acá. Y lo sacamos de la siguiente manera. Por ejemplo, el sodio. El número atómico del sodio es 11. Para sacar su distribución electrónica, utilizamos el diagrama de Moeller. Entonces, empezamos como están las flechas, indicado en las flechas. Empezamos con 1s2. Luego sigue 2s2. ¿Por qué 2s2? Fue la por internet.
Muchachos que no sé qué pasó, se me robó el computador solo. ¿Escuchan? Vale. ¿Se me escuchan? Sigue la Mayra. ¿Me escuchan? Señor, Ah, listo, es que ahora se me apagó el computador, no sé, pero ya volví. ¿Qué pasó con los demás compañeros? ¿Se salieron? señor, pensaba que ustedes se habían desconectado. No, vamos a seguir entonces. María Camila, ¿me escucha bien? Listo, yo lo sé que nos vamos de clase personalizada, como lo tuviera solo. Espéreme, yo le abro otra vez el archivo. Es que no sé por qué, lo más de raro, estaba yo aquí, cuando vi que se me bloqueó, oye, ¿qué pasó? No me dejaba mover el cursor y ¡pum! Se apagó sobre el computador. Tata. Mira, mamá, una muñequita para ti. Y este es el mío, un león. Oh, sí. Ay, ay, mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Mamá, ¿te puedes aquí está tu celular? Aquí está, mamá. Ahí hay un clip para videojuegos, mamá. Ahí hay un clip para videojuegos. Hay un clip para videojuegos. No. Hay un clip de videojuegos. Papá, esto tiene Listo, yo voy a compartir y me dice si se ve, ¿vale? ¿La escuelita? Sí. Ya debe. Listo, yo la gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a un recorrido de lo que está la periódica. La tabla periódica de elementos químicos, pues son todos los elementos que están organizados acá, ¿cierto? Todos los que hasta el momento se conocen en el planeta Tierra, ¿sí? Que han sido descubiertos. Bueno, entonces, la tabla periódica viene a organizar de la siguiente manera. Todos los que van así, verticales, más grueso es. Todos los que van así verticales se le conoce como grupos, ¿listo? Grupos.
que va del 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 18. Se enumeran así. O se enumera 1A, 2A, ese sería el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, y ese serían los del B. Los horizontales, los que van así horizontal, se les llaman periodos. ¿No? Periodos. O sea que tiene 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Los que están aquí con naranja se le conocen como subnivel S. O sea, si usted hace la distribución electrónica de estos dos, le va a terminar en S. Como por ejemplo el sodio que está aquí y termina en S1. Los que están aquí con amarillos, su configuración electrónica va a terminar en P. Los que están con rosado, su distribución electrónica va a terminar en D. Y los que están acá, su distribución electrónica va a terminar en F. ¿Listo? Otra cosa importante que debemos conocer. Hay unas propiedades periódicas que se conocen como radio atómico, electronegatividad, afinidad electrónica y potencial de ionización. El radio atómico hace referencia al tamaño del átomo y ese crece de la siguiente manera. Pues le pongo la imagen. Crece, mira, es como está aquí. De derecha a izquierda según mi posición, de aquí para allá, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. Quiere decir que el elemento que esté aquí, más abajo, este es el que mayor radio atómico va a tener. De aquí para acá, de arriba hacia abajo crece. Lo contrario, de aquí para allá y de abajo hacia arriba, decrece. Menos. En cambio, lo que es la energía de ionización, la afinidad electrónica, que es la otra, y la electronegatividad aumenta junto con la energía de ionización, así, de aquí para allá, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es importante porque le pueden colocar un problema acerca de eso. Lo que es, mire, la afinidad electrónica, la electronegatividad y la energía de ionización crecen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La única excepción es el radio atómico que crece lo contrario a todas las tres, mire, de aquí para allá, de arriba hacia abajo. Voy a dejar aquí unos conceptos claves. Es que tú no me estás con mamá. Se supone que es la mamá. ¿Me lees el concepto, yo la más por favor? Lo puse ahí. Energía de ionización. Energía necesaria para extraer un electrón de nivel más externo a un átomo en estado neutro y gaseoso. Formación de un cation.
catión. Afinidad electrónica. Energía liberada por un átomo en un estado neutro y gaseoso cuando se incorpora un electrón a su nivel más externo, formación de un anión. Electronegatividad, tendencia a un átomo o molécula para atraer electrones hacia sí mismo. En general, es un promedio entre la afinidad electrónica y la energía de ionización. Listo, gracias. Entonces los átomos, ellos necesitan de cierta energía para ceder o arrancar un electrón al otro y poderse enlazar, ¿sí? Entonces la ionización es la necesaria para extraer del electrón del nivel más externo a un átomo en estado neutro y gaseoso. O sea, la energía que requiere para retirarlo. La energía, la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando se retira. Y la reactividad es la tendencia de un átomo de atraer, de aceptar o ceder electrones. Listo, vamos con el enlace químico, que es la que suele salir en la JIP. Entonces, los enlaces químicos se pueden dar entre iones, entre átomos o entre moléculas, ¿sí? Entre iones hablamos de enlace iónico. Entonces, está el enlace iónico, el enlace covalente y enlaces intermoleculares, pero los que más usamos son el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Cuál es la diferencia? El enlace iónico se da, o sea, aquella con la cual un átomo cede un electrón. El covalente comparte, en cambio el iónico cede. Entonces vamos a hacer la siguiente distribución electrónica. Sodio, número atómico 11, y el cloro, número atómico 17. Entonces, para hacer la disociación atómica necesitamos el diagrama de Moeller, el que decía 1s2, 2s2. Entonces vamos a hacerla. Dice 1s2, 2s2, 2p6, 2s1. 2 y 2, 4, 6, 10 y 1, 11, lo hicimos de acá. Ahora el del cloro, tenemos que llegar hasta 17. Entonces le hacemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces sumamos 5, 2 más 2, 4 y 6, 10, y 2, 12 y 5, 17. A enlazarlos, vamos a hacer el sodio con rojo. Vamos a hacer el diagrama de Lewis, que es con punto con X. Entonces, sodio
y cloro. Estos unidos forman lo que tenemos la sal de cocina, cloruro de sodio, que es la sal que usamos en la casa. Listo, entonces, vamos a hacer los puntos con otro color. El sodio, por tener un solo electrón en el último nivel, o sea, en el nivel 3, entonces le hacemos con un puntito acá. El cloro, vamos a ver cuántos tiene. 3. Como ambos tienen en el nivel 3, miren, tiene dos niveles, este es el último nivel. Sumamos estos dos, 5 más 2, 7. ¿Por qué no se suman los anteriores? Porque se suma siempre el último nivel, en este caso el 3, como hay 2, 3 se suman. 5 más 2, 7, entonces tienen que haber 7 electrones. Entonces 1, vamos a hacer con X. 2, 3, 4, 5, 6, y pongo aquí el otro, y 7. Entonces tiene 7 electrones el cloro en su último nivel. Ellos siempre buscan cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Que tengan 8 electrones en su último nivel. Entonces, ¿cuántos electrones le falta al cloro para llegar a 8? P1, ¿no? 1, eso bien, 1. Entonces, ese que le falta el sodio se lo cede, no se lo comparte, se lo cede, se lo regala, en otras palabras. Eso es enlace iónico. Y al compartírselo, entonces esto ya desaparece, porque el uno que estaba aquí ya lo cedió. Entonces, ¿con cuánto quedó finalmente el sodio? Miren, el último nivel del sodio ya no sería el 3 porque ya lo cedió, sería el nivel 2. Y en el nivel 2 hay 2, entonces sumamos este 2 más este 6. ¿Cuánto nos da? 6 más 2, 8. 8. Entonces, mire, el sodio quedó con 8 en su último nivel y el cloro quedó con 8 en su último nivel y dice los dos. Esos son enlaces iónicos. ¿Cómo hago para saber si un compuesto está enlazado iónicamente o covalentemente? Pues para saberlo es mirar la diferencia de electronegatividades. En la tabla periódica hay algo que se llama electronegatividad. Si la electronegatividad es superior a 1.7, la diferencia, ¿no? Entonces el enlace va a ser iónico. Si es superior a 1.7 es iónico. ¿Cómo hago para saber eso? Entonces yo busco, por ejemplo, la electronegatividad del cloro, supongamos que sea 3, entonces 3, menos la electronegatividad del sodio, supongamos que sea 1, entonces 3 menos 1 me dio 2, ¿cierto? Estoy suponiendo, quiere decir que sea así, ¿no? Estoy suponiendo. Ahora, si me da 2, quiere decir que es un enlace iónico porque 2 es mayor que 1.7. Si me da menos de 1.7, es un enlace covalente. Y si me da 0, es un enlace apolar, se le dice. ¿Listo? Por ejemplo, un enlace covalente. Por ejemplo, el metano. Vamos a hacerlo acá. Al agujero. Al agujero. Al agujero, mamá. El metano, no, CH4. Eso es un enlace covalente, ¿por qué? Vamos a ver. El hidrógeno, el número atómico del hidrógeno es 1. El número atómico del carbono es 6. Si hacemos la distribución electrónica, entonces decimos 1s2, aún ni siquiera 2, como tiene un solo 1, entonces 1s1, es decir que tiene un solo electrón. El carbono, 1s2, 2s2, 2 P2, 2 P2, 2 y 2, 4 y 2, 6. Entonces, vamos a hacer vamos a enlazarlo. Entonces, mire, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Él no lo puede ceder, ¿por qué? Porque si lo cede, pues no existiría, el sin electrón y no se puede. Entonces, ¿qué hace? Lo comparte, ¿sí? Él lo comparte.
Y lo mismo el carbono, ¿sí? El carbono le recibe eso que está compartiendo. Entonces, para yo enlazar el carbono, mire, el carbono tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene en su último nivel, porque tiene 4, porque mire, el nivel 2 con este nivel 2 se suma este con este. 2 más 2 me da 4, ahí está. Y cada hidrógeno le comparte 1. Mire, como somos 4 átomos de hidrógeno, mire, son 4. Se le comparte cada uno. Se le comparte 1. Este hidrógeno le comparte 1. Acá hay otro hidrógeno, le comparte 1. Y este otro hidrógeno le comparte 1. Entonces, vemos que el carbono, 4 que tenía, el 4 que le compartió el hidrógeno, quedó con 8 también, ¿sí ven? Es un enlace covalente. ¿Cómo sé que es equivalente? Porque la diferencia en la electronegatividad entre carbono y hidrógeno tiene que ser menor a 1.7. Menor. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Vamos a hacer entonces, vamos a unas preguntas tipo if, ustedes le van a responder con base en lo que expliqué. Y después miremos la respuesta, ¿listo? Entonces mando ahí la pregunta, Yola. Sí, señor. Listo. Bueno, ahora hacemos otra cosa. No me gustó así. Quiero que presente otra cosa. ¿Qué le sudo hacer? Ahora se viene la pregunta, la puse en el tablero. Es una pregunta estaría del IFE. ¿Sí? ¿Sí, Yola? Sí, señor. Sí, jefe. Listo. Entonces, léala y saca la respuesta, ¿vale? Cuando tenga la respuesta, entonces me dice, listo, profe, ya, y yo cambio la pregunta. Lo mismo para quién más está conectado. Lo mismo para Samuel. Y María Camila, ¿me escucha? Yo le escucho, profe. Listo, me avisan cuando ustedes ya hayan contestado la pregunta. Mírenla bien, analícenla. Y cuando ya la tengan contestada, me dicen para cambiarla.
Ya, profe. ¿Listo? ¿Oyola ya? Espere. Listo. Listo, hágale que entonces esperamos. Listo, profe. Bueno, entonces, María Camila ya. María Camila no responde de verdad. Bueno, entonces, dice así, el gráfico muestra la estructura del átomo de flúor, ¿sí? Símbolo F. Su configuración electrónica es 1s2, ¿cierto? 2s2, 2p5. De este gráfico se puede decir que representa un átomo neutro, un isótopo, un catión. Otra cosa que no les dije es, catión se refiere a los que son positivos y anión se refiere a los que son negativos. Si es positivo es porque ha cedido un electrón y si es negativo porque lo ha aceptado. Siempre quien cede un electrón se vuelve más positivo y siempre quien lo acepta se vuelve más negativo. ¿Listo? Entonces, tenemos que 2 y 2, 4 y 5, 9. ¿Sí? En el primer nivel, mire, hay dos electrones que están representados por estos cositos, 1 y 2, está bien. En el segundo nivel debería haber 9, vamos a ver cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 electrones, ¿cierto? Debería haber 9. Entonces, no puede ser neutro, porque si fuera neutro, tendría que tener en su último nivel los 9 electrones. O sea, debería tener, perdón, 7 electrones. Porque en el primer nivel hay 1 y en el segundo nivel, en este nivel 2 y este nivel 2, hay 5, 2, 7 electrones. Debería tener 7 electrones si fuera neutro. Pero tiene 8, ¿cierto? O sea que si tiene 8, ¿ha recibido o ha cedido electrones? Ha salido. Debería tener 7. Miren, 2 y 5, 7, ¿cierto? Y tiene 8. Han entrado. Eso, ha recibido un electrón. Entonces, neutro descartado porque es que el neutro es cuando tiene la misma cantidad que me está diciendo acá y no la tiene, entonces neutro no es. Catión no puede ser porque catión es cuando se vuelve positivo, o sea, ha cedido un electrón al secundario. Esto es un anión, lo ha aceptado. Entonces, esto se conoce como isótopo. Cuando recibe o sea electrones se llama isótopo. Entonces, respuesta a la B. ¿Qué pusieron? Dijo que no está la C, no sé por qué no aparece la opción C. ¿Qué pusieron? ¿Le pegaron o no? Yo no le pegué. Yo tampoco. Bueno, listo. Seguimos. Conteste la pregunta de 1 a 3 con base en la siguiente información. Dice, la siguiente tabla muestra la densidad de varias sustancias a 25 grados centígrados. Se vierte en vasos precipitados de volúmenes iguales de cada sustancia. Entonces, primero vamos a analizar la tabla, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, cuando tenemos una pregunta así, analizamos la tabla.
Nos dicen que la densidad a 25 grados centígrados de diferentes sustancias como la acetona, la leche, la gasolina y el aceite. El volumen es igual para todas, mire, 100 mililitros, 100, 100 y 100, ¿cierto? La temperatura de ebullición, el punto de ebullición, sí cambia, mire. Igual que la densidad. La densidad de la acetona es 0,79, la leche 1,03, la gasolina 0,68 y aceite 0,92. La ebullición de la acetona es 56,2, 100,17, 200 y 300. Y el calor queda roja, lila, café, amarillo. Dice, teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el vaso con mayor masa es el que contiene la sustancia. Con mayor masa. Entonces, que debo saber que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, teniendo esta fórmula y esta tabla, me van a decir con ustedes cuál es el vaso, cuál es la sustancia que tiene mayor masa. Todos en el mismo volumen. Lo que cambia es la densidad. Pues mírenla y me dicen. Cuando la conteste me avisa.
Profe, no entiendo. Cuénteme, Samuel, que no entiende. Se tienen que dividir, no entiendo. A mí me da cero, profe, en esa operación. Mire, esta es la fórmula, ¿no? Ya Sí. tengo la densidad y tengo el volumen. Yo tengo que despejar la masa. Entonces quedaría M es igual a densidad por volumen, ¿sí o no? Densidad por volumen. Entonces cojo cada densidad y la voy a multiplicar por el volumen. Pero como el volumen es constante, mire, el volumen es 100 en todos los casos, es de 100. Entonces, ¿qué pasa con la densidad? A ver, ¿cómo puede dar mayor la masa? ¿Entre mayor sea la densidad o menor? Si el volumen es constante, el volumen siempre va a ser 100. Entonces, para que me dé más alto la masa, ¿qué tiene que ser esta densidad? ¿Alta o pequeña? Alta, ¿no? Alta. Ajá, claro, o sea que mayor densidad tenga, puede ser que mayor masa va a tener. Entonces, ahora respuesta. ¿Quién tiene mayor densidad? Hay una gráfica. Mire la tabla. Tiene mayor densidad. Zombies. Digo que el volumen, ¿no? ¿Cuál? El volumen, ¿no? No, pero póngale que dice el vaso con mayor masa es el que contiene la sustancia. O sea, ¿cuál sustancia? Aceite, gasolina, leche o acetona. O sea, ¿cuál de estas sustancias, cuál tiene mayor masa? Pues ya ustedes dijeron, pues el que tenga la densidad más grande. ¿Quién tiene la Leche, densidad ¿no? más grande? Eso, La leche. la respuesta es la leche. Bueno, vamos con otro. Listo, entonces, viene esa hora. Pero le pongo la tabla porque se las quiten. Listo, ya pueden responder. Mi foto, mi foto.
mamá. Profe, pues yo creería que la C. Listo. ¿Y Juan Camilo, se la respondió? Pues esperamos. Bueno, vamos a mirar entonces. Dice, se vierten los 4 sustancias en un recipiente y se dejan en reposo por 5 minutos, asumiendo que las sustancias no reaccionan. Lo más probable es que las sustancias queden distribuidas. Entonces, eso es algo que se llama diferencia de densidades. Eso como cuando usted mezcla agua con aceite, ¿sí o no? El aceite le va a quedar arriba y el agua va a quedar abajo por diferencia de densidades. Entonces, según esta respuesta, dice café, rojo, amarillo, lila. Aquí tenemos los colores. Rojo, lila, café, amarillo, ¿cierto? Por diferencia de densidades, ¿quién quedaría de último? Para empezar a descartar. ¿Quién quedaría en el fondo de estas 4? Lila, ¿no? Por el más alto que tiene, ¿no? Lila, exacto, porque es el que mayor densidad tiene, te va a quedar en el fondo. Entonces, la única que dice lila en el fondo es la descartada, la otra de una vez. ¿Cierto? Claro, porque es que el más denso es el lila, o sea, la leche, esta de acá, que es 1.03. Luego, ¿quién seguiría? ¿El aceite? Luego seguiría el aceite, o sea, el amarillo, que está. Luego seguiría La acetona y por último la gasolina. eso, la acetona, que es la de color rojo, y de último la gasolina, que es de color café. Muy bien, la respuesta la A. Esto lo pregunto también el IFE. Vamos con esta otra pregunta. Ahí está, la tercera. Yo digo que la C, profe. La C, listo, o sea, la gasolina. Señor. Bueno, ¿qué dice Samuel? Pues
Entonces miremos algo, vea, para que tengan ahí luego la pista. Lo que ustedes van a mirar para saber quién tiene menor presión de vapor, esto, van a mirar la temperatura de ebullición. Esto. Eso es lo que me tiene la presión de vapor. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién tiene menor presión de vapor? La A, ¿no? La acetona. Muy bien, sí. Porque tiene menor temperatura de ebullición. La respuesta A. Bueno, vamos con otra. Listo, esa. Esa tarea ya no necesita. No tiene nada que ver con la pregunta. Puede ser la A, no sé. Dijo Sócrates, como no sé, la C. Digo la B. La B. Listo, vamos a mirar. Dice así. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, o sea, una propiedad específica, si se pretende poner a hervir agua de panela en recipientes de 5, 10 mililitros, 20 y 50, el gráfico que mejor representa este proceso será. ¿Qué nos dice la gráfica A? Que a medida que aumenta la temperatura de ebullición, aumenta el volumen.
La temperatura de ebullición es constante y digamos que el volumen tampoco lo afecta. La temperatura de ebullición va disminuyendo y el volumen también va disminuyendo. La temperatura de ebullición va aumentando y el volumen va aumentando. ¿Qué pasa con la temperatura de ebullición? A ver, la temperatura de ebullición depende de la cantidad de sustancia o va a ser igual. Es decir, la temperatura de ebullición del agua, si yo tomo la temperatura de ebullición del agua en un recipiente de 100 mililitros, va a cambiar si lo hago con un recipiente de 200 mililitros. O sea, si la cantidad de agua aumenta, su temperatura de ebullición va a aumentar o va a ser igual. Va a aumentar. O sea que entre más agua, más temperatura de ebullición. Ah, no. No. O es constante. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la temperatura de ebullición. ¿Me explico? Si usted coge un vasito con agua y quiere que hierva rápido, usted lo pone a calentar, ¿cierto? Y por ser poquito es rápido que le va a hervir. Pues usted pone una olla grande a hervir, se le demora más. Pero es en cuanto tiempo. Pero yo pregunto, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Si yo lo pongo en un vasito con agua, me va a marcar 100. Y si lo pongo en una olla grande con agua, ¿cuánto me puede marcar? ¿Lo mismo o me marcaría más o menos? Menos porque la olla es grande, ¿no? Pues la temperatura de ebullición es igual, no importa si se haga alta cantidad o poquita, porque quien me determina la temperatura de ebullición es la sustancia, o sea, es el tipo de sustancia. Que sea H2O, no me lo marca la cantidad. Lo que sí aumenta es el tiempo, claro, usted pone a hervir un poquito de agua, ponga a hervir alta, se le va a demorar más, pero aún así el punto de ebullición va a ser 6 grados centígrados, no le va a cambiar. Entonces quiere decir que es constante independientemente de la cantidad. ¿Cuál es la gráfica que me muestra que la temperatura de ebullición es constante? La respuesta es la B. Bueno, muchachos, entonces vamos con la última pregunta y dejamos hasta ahí. Dice así: María realiza un experimento en el cual elabora un recipiente de decantación casero. Posteriormente agrega 3 sustancias diferentes. La sustancia J, que es de color verde, la sustancia L, que es la amarilla, y la sustancia R, que es azul. Si María decide explicar a sus compañeros cuál es la sustancia que saldrá primero por la llave del tubo de decantación y por qué, la respuesta más convincente para el grupo sería ¿qué? Bueno, entonces, según esto, ¿cuál sería la primera sustancia que saldría? Si yo abro esta llave, ¿cuál sería la primera sustancia que va a salir? La R, ¿no? Ajá, listo. ¿Y ahora por qué? Entonces, vamos a empezar a descartar. Dice que la J, la B. Entonces, ¿está bien? No. Descartado. La A dice que la R, la C dice que la R y R, y la D dice que la R. La C dice que L y R, ¿estará bien? La C dice que L y R. Entonces está entre la A y la D. Ahora, ¿cuál explicación está mejor? La sustancia R, puesto que es la menos densa y por eso se decanta primero. Y la D dice la sustancia R, puesto que es la más densa y por eso se decanta primero. ¿Será menos o más densa? Para que llegue al fondo. ¿Para qué? Es que
Más densa, Más densa, saca respuesta la D. listo, muy bien. Eso, claro, la más densa, porque si está en el fondo es porque la más densa. ¿Sí? Entonces, en el IFE es así, muchachos, cuando usted empieza a leer, usted empieza a descartar. Bueno, yo sé que es esto. Empiezo a mirar las opciones. Esta descartada, esta descartada. Entonces busco las dos posibilidades y la que más se me ajuste, esa es. Bueno, muchachos, ¿ustedes tienen para IFE ahorita a las 4? Sí, Genial. lectura crítica. Listo, entonces los dejo para que descansen y a las 4 se conecten con la... ¿Tienen la lectura crítica? Ahí sí no sé por qué no nos dijeron. Ah, pero no han tenido ni la primera clase con lectura crítica. No, No. señor. ¿Por qué colocaron las clases, o sea, nos enviaron las clases tan tarde? Porque se les había pasado mandarles el link, la persona encargada de crearles el link, pues no lo había hecho. Con razón. Entonces, Bueno, profe, hasta luego, gracias. bueno, ok, chao. Gracias, profe. Listo, chao.